Nuestro petróleo fácil, el petróleo de las aguas someras, de la sonda de Campeche en especial, que está a una profundidad de 30 a 50 metros, se acaba. Quedará petróleo en la sonda de Campeche para los próximos 8 o 10 años, si bien nos va. El petróleo en abundancia está en la zona del Golfo de México, justamente en la zona donde hace más de 2 meses hay un derrame en una plataforma de la British Petroleum, muy conocido. Raúl Feliz, uno de los especialistas mexicanos más conocedores del petróleo, está con nosotros. ¿Sí crees eso, Raúl, que ya ese petróleo que descubrió Rudecindo Cantarell hace 40 años flotando en las olas, ahí en la sonda de Campeche, se acaba y que este desastre de la British es una oportunidad o puede ser una oportunidad? Bien, bueno, mira, no sé si el petróleo fácil ya se acabó. El que sí se acabó y se va a acabar o se va a acabar muy pronto es el petróleo que está en aguas someras, en tierra y que ya es conocido. Pero me da la impresión que en esos campos petroleros hay todavía mucho más petróleo. Es decir, que alrededor de Cantarell y otros campos similares, seguramente en México hay petróleo sin necesidad de ir a aguas tan profundas. Ahora, 1000 metros. Sí, por ejemplo, en el caso de las aguas profundas. Pero hay petróleo en México, pienso yo, en base a lo que he escuchado, en aguas que no son tan profundas. Pero tarde que temprano tendremos que movernos hacia la exploración de aguas profundas. Eso es inevitable. Ahí está el problema. ¿Cómo llegamos? ¿La ley lo impide? No, la ley no lo impide. Lo impiden las finanzas de Pemex. Es decir, Pemex tendría, de acuerdo a la Constitución, al artículo 26-27, tiene las facultades monopólicas para explorar, extraer petróleo en todos los lugares de la soberanía nacional. El problema que tiene Pemex, por el cual no ha ido a hacer este trabajo, es precisamente una restricción financiera. Déjame decirte, debido a que el gobierno federal usa a Pemex como una caja registradora para financiar su gasto corriente. Pero hay un rollo de tecnología que, bueno, justamente por eso no tiene Pemex. Esas aguas profundas justamente las tienen las empresas privadas, empresas como British, sí. Y no tenemos acceso, o sea, sí podemos, o sea, ahí está el agua, ahí está la profundidad, después de llegar y prosperar, pero no puede Pemex, justamente, bueno, caja registradora, todo lo que quiera, pero el hecho es que no se puede. Mira, la ley lo impide. Bueno, o sea, impide que las empresas privadas, que son las que tienen esa tecnología, pues produzcan petróleo, tengan petróleo. Sí y no. Es un círculo vicioso. Vamos, yo te diría sí y no por lo siguiente. Uno, en principio yo estoy a favor, y lo debo decir desde un principio, estoy a favor de la apertura a la inversión privada en Pemex. Creo que es un anacronismo, es una cuestión ineficiente que nos hace poco competitivo la legislación que tenemos en el sector energético. ¿Sabes? Somos los únicos. Dicho eso, Cuba, Venezuela, Brasil, Vietnam. Dicho eso, debo decir que no solamente las empresas privadas tienen la tecnología. Hay dos cosas. Petrobras es una empresa mayoritariamente controlada por el sector público. Claro. Y tiene tecnología. La empresa nacional coreana, de Noruega, más importante, tiene la tecnología. Y es una empresa también controlada por el Estado. Entonces, no es que las empresas que son controladas por el Estado tampoco son capaces de desarrollar la tecnología y de emplearla. El problema no es necesariamente la propiedad del Estado en Pemex, sino la estructura económica en la que se inserta Pemex en las finanzas públicas. Es decir, Pemex, a diferencia de Petrobras, no ha hecho investigación y desarrollo. Petrobras, que es una empresa paraestatal, tiene tecnología propia y es una de las principales empresas en la exploración de petróleo a nivel de las aguas profundas. ¿Que le convendría a México tener un régimen más flexible que le permita a Pemex asociarse, adquirir tecnología de otras empresas? Sí, pero no es cierto y no es justificación para los actuales dirigentes de Pemex el hecho de que por ser propiedad única del Estado no puede tener tecnología, no puede desarrollar tecnología, porque además, en última instancia, la tecnología se compra. Fíjate que en este pozo que se colapsó en el Golfo de México, la empresa que desarrolló el pozo es una empresa contratista. Es una empresa contratista de Suiza. Es decir,
todas las empresas productoras en el mundo contratan a un contratista de servicio para que le haga la exploración. Eso lo puede hacer Pemex ¿Y también. el punto de quiebre entonces dónde está? Porque es un círculo vicioso. O sea, El punto Pemex de quiebre... no puede porque no le permite la ley. Sí. No puede porque tiene dinero, pero no por tiene ejemplo dinero. Pemex gasta, todas sus ganancias se van en pagar. De acuerdo, mira. O sea, es una empresa quebrada técnicamente. El punto de quiebre es lo siguiente, hay dos temas. Yo pienso que Pemex actual, con la estructura actual, si le diéramos dinero, lo pudiera hacer, sí, pero seguramente mucho de ese dinero se perdería en ineficiencias, en corruptelas, porque es una empresa que le falta transparencia y control. Es una empresa que requiere ser reformada, reestructurada. Acaba de ser... De acuerdo, pues eso es un pasito que se dio claro, en la dirección correcta, del cual todavía no vemos resultados concretos. Pero el problema de fondo, más allá de la reestructura de la propia empresa, tiene que ver con las finanzas públicas de México. México recauda alrededor del 11% del Producto Interno Bruto en impuestos, que esto es uno de los niveles más bajos en América, es decir, tal vez un par de países en Centroamérica tienen recaudación menor que 11% del PIB en impuestos, y algunos en África. Fuera de ahí, no hay otros países con una base fiscal tan pobre. Entonces, el Estado requiere alrededor de 6-7 puntos del PIB que le obtiene del petróleo para financiarse. O sea, la solución no está en que Pemex necesariamente se abra a la empresa privada, sino que el gobierno mexicano dedique parte de su PIB a comprar esa tecnología, a desarrollarla. Yo creo que es una estrategia. Yo creo que se requieren dos aspectos. Claro. Uno es una reforma fiscal que realmente amplíe la base de recaudación del Estado, porque es una base muy pobre, muy pequeña. Y hay que pensar también si la mejor forma de desarrollar ese petróleo en las aguas profundas es a través de la actual estructura de Pemex. La respuesta es no, pero no necesariamente es a través de la empresa privada. Ese es un tema a discusión. Yo creo que Pemex debe, fíjate, el Partido Comunista de China rige en China. En China hay 3 empresas petroleras, no una, 3 empresas petroleras que compiten ferozmente entre ellas. Y no solamente entre ellas, sino que están por todo el mundo. Están en África, están en el mismo Golfo de México, están en Canadá, están en Europa, están en Rusia, buscando petróleo donde sea. Pemex debe ser liberada como una empresa con un objetivo de maximizar el valor para sus accionistas, que somos todos los mexicanos. Pues es una arista interesante porque básicamente la discusión se cierra en que no se permite la empresa privada. O sea, yo creo que es entonces una mejor optimización de recursos por parte del gobierno mexicano. Es tu idea básica, entiendo. Una alternativa es, si no vamos a liberar al Estado de los recursos, de la dependencia de recursos que tiene Pemex, bueno, los recursos extras se pueden obtener a través de la iniciativa privada. O podemos cambiar la ley para que, como Petrobras, siga siendo Pemex una empresa mayoritariamente del gobierno, pero con toda la flexibilidad que tiene una empresa privada a la hora de decidir sus estrategias de inversión, sus planes de producción y su expansión a nivel global. Bueno, los países comunistas, que generalmente son los ultranacionalistas y todo eso, son los que han ido en vanguardia en este asunto. Mira, Cuba, por ejemplo, Cuba permite la inversión extranjera. Correcto. Y por supuesto que es nacionalista el gobierno cubano. Propio Venezuela con Chávez, Vietnam. Básicamente estos países son los que han ido poniendo la pauta. Que yo creo que México, que tiene esa mezcla un poco, todavía tiene ese nacionalismo un poco, para mi modo de ver, de alientos, como te diría, para no herir susceptibilidades, ¿no? Pero sí de alientos supernacionalistas, ¿no? Mira, yo creo que ahí tiene una medida, la tiene en Cuba a 2 horas de vuelo, ¿no? Hay una gran diferencia. ¿Cuál? La diferencia es que en Cuba no hay petróleo. Hay petróleo en la zona del ya Golfo. Lo sé, pero es un petróleo marginal, caro. No, pero en la zona del Golfo, esta zona que comparte con Estados Unidos y Cuba y México, hay mucho petróleo. Hay un principio fundamental de economía que se aplica para una economía tanto regulada por el gobierno como regulada por el sector privado. Donde se sabe que hay en una zona geológica, donde se sabe que hay petróleo. Que no es lo mismo que haya a que lo pueda sacar. Donde se sabe que hay petróleo, es conocido, porque como tú mencionaste al principio, salió a flote a 30 metros de profundidad. Claro. No se puede, no se debe necesariamente decir que esa es una zona de riesgo donde debemos meter inversión privada para maximizar retornos, rendimientos, riesgos, porque ahí no hay riesgo, ahí solamente hay rentas. Lo que hay en Cuba es una zona de riesgo donde
tienes que meter proyectos que son muy caros. Claro, y las empresas van... Y con una probabilidad si encuentras de éxito. Petróleo, es para ti, para Correcto. mí. Si no encuentras, no es muy pierde nadie. distinta a la situación del petróleo en tierra que se conoce en México desde el siglo, finales del siglo XIX, principio del XX, y muy distinta a la situación del petróleo en aguas someras, aunque se aplica correctamente para el caso de las aguas profundas, pero no para las aguas someras, este modelo de desarrollo. Tú como conocedor, para cerrar, tú como conocedor, ¿tú crees que una arista no necesariamente tiene que ser que Pemex se abra a la inversión privada, sino que el gobierno mexicano use más el dinero que saca, el dinero que obtiene del Producto Interno Bruto, que lo use en contratar esa tecnología? Mira, te diría mi mundo, como decimos los economistas, mi primer mundo deseable o nuestro first best, ¿qué sería lo ideal? Para mí lo ideal, obviamente, México requiere una reforma fiscal independientemente de lo que sea la solución final de Pemex. O sea, porque lo que no puede seguir es que el gobierno siga dependiendo de la forma que lo hace de los recursos petroleros. Porque esto es un daño patrimonial a las generaciones futuras. Es decir, el petróleo es de la nación y no de la generación actual, sino de la generación actual y las generaciones futuras. Y lo que estamos haciendo es consumir y usar sus recursos para financiar el gasto corriente de la administración. Esa es la peor política de inversión y de gasto que puede hacer el gobierno. En una segunda etapa, hay que pensar, dadas las características de México, la historia de México, su relación con algunas economías importantes como la norteamericana, ¿cuál es el mejor modelo? Yo creo que la actual situación que tiene la empresa de Pemex obviamente no es correcta. Es una empresa que se caracteriza por ser una de las más incompetentes en el mundo, con los mayores costos laborales, con los menores niveles de productividad, por cualquier indicador. Eso tiene que cambiar. Es una empresa que a su vez, como dices, la ley la limita enormemente y la regulación que le aplica el gobierno más todavía. Entonces debe ser liberada para que actúe con flexibilidad, no solamente en México, sino en todo el mundo. Es decir, creo que debe ser flexibilizado su régimen para que pueda hacer asociaciones estratégicas, alianzas, compartimiento o compra de tecnología con socios. Y creo que habría que pensar también si nos conviene, al igual que lo hizo China, que es un país comunista, un país con un Estado muy, muy fuerte, dividir a Pemex en varias compañías para que compitan entre ellas, tanto en el mercado de capitales como en el mercado de desarrollo de productos. Bueno, estuvo con nosotros Raúl Félix. Muchas gracias, Raúl. Un placer estar aquí en Barra de Opinión.